del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Amigos, hola amigas, bienvenidos a este capítulo número 14 de Tesoros del Ñelol, este programa de mediación artístico-cultural, donde conocemos a los artistas en sus dimensiones colectivas e individuales. Este programa es una iniciativa impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en convenio con la Corporación de Desarrollo Araucanía. Recordar que este programa se transmite todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. El solsticio de invierno es el momento del año en que la inclinación de la Tierra lleva a un hemisferio a su punto más lejano respecto al Sol. En el hemisferio sur este evento tiene lugar entre el 20 y el 23 de junio y para gran parte de nosotros marca el inicio del invierno, de las lluvias y las bajas temperaturas. Pero para los nueve pueblos originarios en Chile, aymaras, quechua, atacameños, coya, diaguita, rapanui, cahuesca, yaganes y mapuche, este momento tiene una interpretación diferente, relacionada con la renovación de un ciclo de la naturaleza. Basti, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿y tú, Christopher, Muy cómo bien, estás? Qué muy bueno, bien. saludamos a todo el equipo Pabellón, que hoy día está con nosotros nuevamente, y hoy tenemos la visita de una mujer increíble, maravillosa, cuyo nombre también es una fortuna, Rayén Quillén, Flor de Luna, poeta, dramaturga y escritora mapuche. Nace en Huequén, provincia de Malleco. Entre los años 70 y 73 estudia Derecho Laboral y Teatro en la Universidad de Concepción. Escribe y dirige obras de teatro críticas a la dictadura militar. Fue prisionera política. El 81 vive su exilio en Alemania. Allá trabaja en el comité de redacción de la revista Blätter y dirige el Teatro Las Hormigas en Freiburg. El año 84 reside en Nicaragua y retorna a Chile el año 87. Ha dado conferencias y recitales en Barcelona, Madrid, Alicante, Euskadi, Austria, Suiza, Italia, Bélgica, Colombia, Cuba, México, entre otros países. Entre sus obras de poesía encontramos los libros Luna de los primeros brotes, editado por primera vez el 89 en Alemania. A este le siguen Luna de cenizas y brotes de luna llena, Cometas azules, Páginas ancestrales, Incendio en las entrañas. En prosa tiene Código de barra, Golpes del pasado, La montaña sagrada de Licán Rayén. Obras de teatro, El sueño de Mariluz, Madame, El vendedor ambulante, Performance, Historia de los desaparecidos y El misterioso reino de la mierda. Vamos a ver un video de Rayén en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, Colombia. Vamos a ver. Madre tierra, de ondulante vientre,
Día y noche engendra milenarias semillas, brotan en ríos, se deslizan en cascadas, estrellas luminosas, generando raíces ancestrales. Madre tierra, mapuche, tus entrañas paren en constante movimiento de atardeceres y amaneceres. En valles y montañas, rehue, folle, su toque yerguen para liberarte y defenderte, acariciarte y amarte, Madre Tierra. Recibimos a Rayén Cuyén esta tarde. Mari Lamien. Mari Lamien, bienvenida, por favor. Mari Lamien. Bienvenida. Pasemos a sentarnos, Sí. Rayén, por favor. Adelante. Ahí estamos. ¿Paso por aquí? Ya estamos. Rayén, ¿cómo estás? Bien, Qué bueno, estamos contentos de Bienvenida, bienvenida. Ya. alegre de estar con ustedes acá Gracias. y también agradecida de estar acá en este lugar tan bello, a los pies del Cerro Ñelol, ¿no? Así es. A los pies del Entonces, que la energía del Ñelol nos llene en este programa. niño. Así, sea. así nos sentimos embargados por la energía y también por tu alegría, por tu forma de ser. Gracias, Gracias. por aceptar la invitación. Gracias. Eso. Pati, Rayén, cuéntanos un poquito, por favor, de este hermoso festival que vimos ahí en pantalla, porque es impresionante. Cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué año fue eso? Mira, eso fue hace 5 años atrás. Es el Festival Mundial de Poesía de Medellín. Y la verdad es que bueno, para mí fue una sorpresa ver la magnitud del festival. Que lo apreciamos. Sí, porque son miles de gente, se hace al aire libre. Hermoso. Y bueno, ahí me encontré con poetas venidos de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y de los pueblos también de Canadá, de Australia. O sea, era un festival mundial. Y la verdad es que para mí fue una sorpresa grande. Y bueno, la convivencia con poetas de tantas partes del mundo, también porque al final, aunque sean diferentes, hablamos diferentes lenguajes, es como una familia, ¿no? Claro. La familia de la poesía. Y para mí, cada vez que participo en un encuentro de poetas, es como ir a una escuela y aprender, ¿no? Exacto. Qué Uno maravilloso. se siente como volviendo a la niñez o a la juventud, de cada vez aprender de cada poeta, hombre o mujer, de otras culturas, ¿no? Exacto. Así. Y que están tan hermanadas también, ¿no? Totalmente, totalmente. El sentimiento con la Madre Tierra es el mismo Claro. en todos los pueblos. Además que sabes que por primera vez a mí me tocaba esa diversidad, porque yo había participado en encuentros en Europa, por ejemplo. A veces era la única que iba de un pueblo originario, ¿no? Me imagino. Claro. Acá el pueblo mapuche. O también eran encuentros solamente de pueblos originarios. En México, por ejemplo, se hizo un encuentro de poetas, artistas y cineastas de todas las ramas del arte en México, solo de pueblos originarios, en lenguas originarias. ¡Qué bonito! Sí, entonces esto era inmenso, pero también lo que más me llenó a mí mucho era el hecho de que era en una plaza muy, muy, muy grande, donde la gente estaba sentada en el suelo, en el pasto, en todos lados. Eran miles de gente, no sé, miles y miles. Y cuando uno empezaba a leer el silencio, ¿no? Un respeto, Un silencio que pareciera que uno estaba dentro de una sala, no sé. Qué bonito. Una experiencia muy, muy bella. Y también ver que había niños, gente joven, gente anciana, de todas las edades. Rayén, el mundo de las letras, estamos en el mundo de las letras y nos preguntamos los inicios, ¿no? Algo comentaba mi compañera en la biografía que tú naciste en Huequén, Sí. ingresando a Angol. Sí. Y después te vas a Lautaro
conoces ahí, hay un episodio que marca también que es un profe de filosofía Sí. y que te acerca y te abre este mundo de las posibilidades de las letras. ¿Cómo parte el tema de la poesía en tu vida? Mira, la verdad es que cuando yo estaba en el último año de las humanidades, ¿no? En ese tiempo era el 6.º año de Esto es humanidades. Lautaro, ¿no es cierto? Sí, lo Ya. que es cuarto medio ahora, ¿no? Entonces, había un profesor de filosofía, el profesor Fidel Zavala, ¿no? Y sus clases de filosofía a mí era una cosa tan grande que yo estaba como bebiendo cada palabra, cada pensamiento, se me abrió un mundo totalmente desconocido, ¿no? Y en ese momento, después de las clases, yo sentía como unas ganas de aprender más, de leer más, y andaba a la siga de él así, en el liceo. Y tuve la suerte también, yo vengo de una familia bien humilde, muy rica, mi familia, pero humilde en lo material, ¿no? Entonces fui a dar a la casa, a una casa, donde el dueño de casa tenía una inmensa biblioteca. Uy, Y a mí me tenían prohibido entrar a la biblioteca porque era una familia que yo no conocía y mi papá ahí me llevó, qué sé yo. Y cuando yo estaba sola y en la noche calladita me iba y sacaba un libro. Entonces leí libros que para mi edad a veces no eran entendibles, ¿no? Además era la biblioteca de un masón. Entonces leí libros que a mí me empezaron a cuestionar muchas cosas y era como una sed. Y yo me sentía muy sola porque estaba lejos de mi familia. Entonces los libros eran como, empecé yo a imaginar los personajes como que entraban por la puerta de la habitación donde yo dormía y fue así que empecé a tenerle ese amor a las letras. Qué maravilla, Rayen, Sí. qué maravilla. qué Bueno, hermoso. y después, ¿no es cierto?, viene la adolescencia, ¿no es cierto?, conocemos el periodo del oscurantismo de nuestro país, historia reciente, dictadura militar, y tienes que salir del país, ¿no? Sí, Y llegas a Alemania, sí, y ahí parte un encuentro con las artes y sobre todo también con el teatro, sí. tanto dramaturgia como dirección, tanto niños como mujeres. Cuéntanos un poco de... Mira, la verdad es que yo me inicié por una necesidad. Mi primer inicio fue en Chile, antes de salir al exilio. Ujú. Antes de que yo cayera prisionera, en ese tiempo yo era bien joven, entonces sentía mucho dolor, que los niños estaban así como sumidos en la tristeza porque tenían su papá, su mamá detenido, desaparecido o estaban en las cárceles. Entonces yo empecé a ir al lado afuera de las cárceles y tomar los niños y empezar, porque yo tenía niños pequeños también, entonces empezar a jugar con ellos y a inventar rondas y a inventar. Entonces yo le empecé a decir, bueno, ¿qué es lo que hay en el campo, en tu casa o donde tú vives, en la población? Y empezamos con los niños, que los niños cantaran. Y ahí inventé yo, fue la primera obra de teatro que escribí que se llamaba Un día un juego. Un día, un juego. Un día un juego. Pero también que había un terror de la gente de solidarizar con los presos políticos que había, y los niños se sentían como solos, y el terror, porque estaban las calles llenas de militares. Entonces yo empecé a ir a los comedores populares y a hacer teatro con los Ahí, niños. claro. Es la formación fundamental, como dice... Claro, hacer teatro el juego, con los niños. El juego teatral. Entonces los niños, y después me conseguí una iglesia y ahí ensayaba con los niños. Y entonces sabes que cada niño iba, se presentaba y decía, yo me llamo Juan y mi papá está en la iglesia, en la cárcel en Concepción,
y está condenado a 10 o 20 años, ¿no? Y cada niño decía su nombre y decía el nombre de su papá. Y así los niños fueron aceptando esa vida de que estaban solitos, ¿no? Y que había que juntarse. Y por eso que esa vez yo monté por primera vez la gallina de los huevos de oro con los niños. Así empecé a hacer teatro. Teatro como terapia. Como terapia para los pequeños. niños. Pero en Alemania tú tienes también un impacto intercultural. Por favor, cuéntanos Sí. esa parte de teatro de mujeres. Mira, la verdad es que cuando yo llegué a Alemania, yo fui prisionera política y tuve no voy a contar aquí porque es demasiado tétrico, pasé por varias cárceles, estuve en una cárcel clandestina, donde estuve detenida, desaparecida en ese tiempo, en esa cárcel clandestina, y después fui a una cárcel de hombres, una cárcel de castigo, y después llegué a la cárcel de mujeres en Concepción, ¿ya? Entonces, ahí yo empecé estaba bastante mal. Y ahí fíjate que empecé a idear de conversar con la luna. Yo tengo 3 libros con nombres de luna, Exacto. pero se refieren a ese periodo de la cárcel. Porque uno de mis libros, La luna en la ceniza, yo lo escribí completo en la cárcel. Ya. Entonces, y cuando llegué a Alemania, no sabía hablar ni una palabra de alemán. Y yo me iba con mis 2 niños y hacía teatro callejero. Y ganábamos plata ahí, porque la gente en Alemania es muy respetuosa con el arte. Entonces yo hacía, ¿cómo se llama?, teatro, y Mauricio empezó chiquitito ahí a tocar, tocábamos cultrún, otros instrumentos, qué sé yo, y ellos cantaban, y yo hacía teatro. Y así ganábamos plata. Y de ahí surgió la idea de hacer un teatro de mujeres. Ya. Y ahí contamos la historia de los detenidos desaparecidos, cómo las mujeres andaban buscando. Pero yo creo que ha sido el único teatro todavía que existió en Alemania multinacional, porque había mujeres latinoamericanas de diferentes países, francesas, alemanas, también de otros países de Europa que venían, incluso también del Asia. Entonces fue un grupo de mujeres muy, muy, muy grande. Y montamos con música y canto la historia de los desaparecidos. Y bueno, con teatro también, pues ahí. Mira. Y nos acompañó un grupo de música que era una mezcla de alemanes y latinos, Y latino. en directo. Qué increíble, Rayena. Eso de entrada ya en Europa. Por favor, ¿no? Y sin saber hablar una palabra. No sabía, y con las manos, con los pies. Por favor. Oye, sí, mira, hemos tratado muy mal a la infancia en Chile, ¿no? Y lo que pasaba ahí, y recuerdo haber ido al Teatro de la Memoria, o sea, al Museo de la Memoria de Santiago, y una de las cosas que más me marcó fue esas cartas que se le enviaban a estos poderes Sí, pidiendo por sus padres, ¿no? Claro. Que le devolvieran sus padres, que le devolvieran sus madres. Y hasta el día de hoy no hemos sido capaces de poder proteger a la infancia en nuestro país. pero mira, Chile, para mí, ¿no? Yo te lo hago, ha sido el país que me ha negado todo. Mira, yo tengo mis libros publicados en varios países afuera. Y en Chile nunca me han publicado, nunca me han recibido ningún libro. Y son libros de poesía. Claro. Ay, ay, Hay ay. otra deuda también que tenemos, ¿no es cierto? Por lo menos lo podemos conversar. Por lo Claro. menos Sí. lo podemos conversar, declarar, y sin embargo, aún con todo, la Rayen nos contaba que en pandemia, y no es la primera compañera escritora que me dice esto, Basti me dice, he tenido la fortuna de que me han invitado a encuentros. Claro, he estado con gente de otros países y aprendí a usar la cámara, o si no le ayuda a alguien. Pero la Rayen, justamente, yo me voy a personar con esta información. En este momento, el 26 de mayo, Rayen lanzó una antología que se la publican unos compañeros de Colombia, editorial Lobo Blanco Ediciones. La Rayen me decía, Basti me decía, qué lindo, en vida estoy
me están publicando una antología que tiene Brotes y cenizas de luna, así se llama la antología, donde están estos 3 libros Libro, tuyos. sí. Y todavía se vienen lanzamientos que a ti te faltan, porque el primero fue para Colombia y América del Sur, y Rayén me decía con toda humildad que por horario hay otro que va a ser para Norteamérica y Canadá, y otro para los países bálticos, ¿ya? Sí. Ahí te queda tú, ¿viste? No, La vida mira, va abriendo caminos. Exacto. La verdad es que han nacido muchos grupos en Chile de poesía, ¿no? Están naciendo mucho y de arte, de teatro, qué sé yo, porque la pandemia, como no, todo se hace a través del Zoom, ¿no? Yo te digo, yo soy lo más torpe que hay con las cosas técnicas. Y no te creas que nosotros somos más ávidos. Pero hay alguien que por ahí te solidariza con eso y te ayuda. Mira, sí, porque yo soy muy, muy torpe. Porque mira, el lanzamiento de la antología de las 3 lunas, estos libros de luna, yo voy a leer un par de poesías de las diferentes lunas, digamos. Maravilloso. Para mí fue un regalo de la vida, Exacto. porque, por ejemplo, los grandes escritores latinoamericanos se editan antologías de sus libros cuando ya se han ido. Exacto. Y tener una antología de las 3 lunas, de estos 3 libros, y que yo no hice nada, sencillamente me pidieron el permiso solamente, y que ya hicimos el lanzamiento a nivel sudamericano y centroamericano, y ahora ya vienen 2 lanzamientos más. Así que estoy feliz. Sí, o sea, un regalo para ti en vida, como bien dices, y es una alegría también para nosotros que respetamos la poesía, que algo leemos de poesía, así que también es un regalo. Y a propósito de eso, y complejizando un poco también técnicamente tu obra, es que don Vicente Painel, un gran amigo, ¿no es cierto?, hizo una reflexión respecto a tu obra poética que vamos a ver en este instante, querido Anuar. Recitar la poética de Rayén Quillén es tocar a lo menos 2 campos. El primero trata precisamente de la poética, sustancia y fundamento de cualquier prosa, poesía o verso. Consiste en relevar el ul. El ul es la musicalidad presente en todo, desde las piedras hasta los animales, las plantas, por cierto. Efectivamente, cuando leemos el Hue ul Cantún, la nueva poesía, nos damos cuenta de que la musicalidad está sosteniendo el articulado y la arquitectura del Zungún. El Mapu Zungún, el lenguaje de la tierra, y el Mapuche Zungún, el lenguaje de los mapuches, vierten su cauce unívoco y polisinfónico en la poesía de Rayén Quillén, inaugurando una performance en donde dramaturgia, teatralidad, por esto mismo, suprasegmentalidad y kinésica es combinada incluso en la escrituración misma de los poemas. Refiere a una verdadera escenografía. Ahora bien, hay que tocar el segundo campo, y es la introducción de la física en la expresión y manifiesto poético. No es solo geografía, no es solo demografía, es física. Cuando notamos la luna, los cometas, en toda la obra y magnitud de Rayén Quillén, nos encontramos con la teoría de la relatividad, con la calendarización de un tiempo lunar que es la centralidad de la ciencia mapuche en su concepción de la realidad toda. Pero también con la física cuántica. Se trata del Itrifil Moñén, el sotobosque dentro del sotobosque dentro del sotobosque, la microdiversidad que sustenta la diversidad macroscópica en la cual nuestra audición y subjetividad se incorpora en las luchas, dolores y cuestiones amorosas que vierte en su manifiesto Rayén. Se trata del amor desde lo eros hasta los filos. Se trata del amor como canto de una épica
de un pueblo que renace y reinsurge para el mundo todo. Vamos entonces con Rayén Quillén y su obra, que es obra de todo un pueblo y que se manifiesta de esta manera innovadora, incorporando el asunto del tiempo y la física, sobre todo esta ciencia tan universal, tan galáctica y al mismo tiempo tan micro considerada desde lo más pequeño, haciendo cantar eso insignificante y llevándolo a la cúspide de la voz, la palabra y el mensaje. Esa es Rayén Quillén, esa es nuestra Rayén Quillén. Ahí estaba, ¿no es cierto?, una reflexión, un análisis semiótico desde el punto de vista de la filosofía a tu obra, y quiero quedarme con dos cosas que presentó Vicente. Una es el amor, más allá de la concepción occidental que podemos tener, y una última cita que, haciendo cantar lo más insignificante y llevándolo a la cúspide de la voz, la palabra y el mensaje. Cómo lo micro se instala en tu poesía y se expande. Es como el universo, esa expansión como las lunas. Me quiero quedar con esas dos cosas, como ese tránsito de lo insignificante a lo macro, a lo trascendental y el amor. Mira, yo me crié en el campo, ¿no? Y el primer regalo que yo tuve en mi niñez fue una yegua. Y yo aprendí de muy niña, que cada ser vivo que había en la tierra era necesario para la vida nuestra también. Y mi papá, yo no conocí a mi padre porque quedé huérfana de padre cuando era bebé. Pero mi papá, cuando me regaló esa yegua, no, yo ahí supe que era una forma de afirmar mi libertad, porque tomar el caballo y salir corriendo donde yo quisiera, subir al monte, bajar, ir al río, y yo salía a cazar y a pescar con él siendo muy niña, pequeña. Mi mamá se enojaba, no quería, pero bueno, yo igual salía con él, porque era muy regalona, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía deberes. Y mi papá, como salía a buscar animales y todo eso, entonces, y como yo andaba a caballo también, y la verdad es que me crié arriba del caballo, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el sentido, hasta hoy día, para mí el sentido de libertad, ¿no? Pero en todo, en la libertad, en la vida, la libertad, cómo tú te relacionas con la gente. Nosotros decimos, en el mundo mapuche, los animales son gente también, con los que tú te relacionas, ¿no? Y yo estuve mucho tiempo viviendo en la plena cordillera, entonces aprendí la relación en la zona pehuenche, la relación que hay en la vida de uno con los animales, ¿no? Por ejemplo, en la zona pehuenche nadie osaría cazar un puma. Ahí está lleno de pumas arriba en el bosque, está lleno de pumas. Nadie se atrevería ni se le pasaría jamás por la mente cazar un puma. Sin embargo, yo he visto en casas de gente que tiene mucho dinero una piel de puma para ver, miren, ¿no? Pero además ahí hay historias reales de cómo los pumas tomaron parte en la lucha de liberación contra los españoles. Y cómo los pumas participaban también, ¿ya? Y por eso te digo yo, eso de la... Bueno, con Vicente somos bien amigos y trabajamos mucho, mucho la palabra. Él es filósofo. Claro. Y yo no soy filósofa. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Estamos aquí embobados escuchando tu palabra.
Entonces, sabes que, y eso marcó mucho mi vida y a mí me enseñó a no morir, a no irme de esta vida. Exacto. El hecho de descubrir, por ejemplo, cuando yo estaba en la celda, había arriba una pequeñita ventanita, y yo toda la noche sobre el camastro ponía, hacía, y me tomaba de los barrotes de esa ventanita chiquitita y conversaba. Conversaba, y yo sentía de que, por ejemplo, veía pasar los pájaros, que los pájaros me escuchaban. Seguro, claro. Entonces aprendí de muy joven a conectarme con el lenguaje de los animales, de las estrellas, de la luna. Y eso a mí me ayudó a sobrevivir, a vivir. Y hasta el día de hoy yo converso con... Hay un árbol en mi casa, en un patio muy pequeñito que yo tengo, y está lleno de pájaros. Claro, claro. Y yo hasta hoy día converso con los pájaros. Si alguien me ve sola conversando con los pájaros, piensa que estoy loca. Bueno, soy un poco loca. No, ya está, has trascendido los límites, todos los límites. Rayén, ¿será un momento adecuado para que nos compartieras algo de Sí. tu lectura, de tu escritura, de tu mundo, de tu... ¡Uy! Vamos Mira, me voy a acompañar con la cultruna, es un instrumento femenino, tiene la forma del vientre de la mujer. Hasta hace poco tiempo solo lo tocaban las mujeres, ahora le damos permiso a los hombres para que lo toquen. Bueno, yo soy una enamorada de la historia del pueblo mapuche, ¿no? Yo creo que nosotros la herencia que tenemos, hay una tremenda responsabilidad. Esa herencia de libertad, de ser liberadores y amantes de la Mapuñuque, de la Madre Tierra. Entonces voy a contarle, esta es una historia, yo la recogí, he recorrido, yo soy un amante de toda la historia del pueblo mapuche a través de los siglos. Entonces me he recorrido el territorio buscando las verdades de la historia que van quedando grabadas en la memoria, ¿no? En la memoria de las ancianas, los ancianos. Y esta es una historia en los tiempos de la guerra contra la colonización española. No está escrito en ningún libro. Había las columnas de mujeres guerreras mapuche, eran dirigidas por una mujer. Voy a contar la historia de Guaycoltra, Guacolda en castellano. Voy a hacer un juego entre mapuzungún y castellano. Y ella fue una mujer toqui que dirigió las columnas guerreras mapuche, ¿ya? Como tantas otras, ¿no? Tantas otras mujeres que lucharon contra el ejército español. Hoy día son las mujeres las sustentadoras, ¿no?, de la familia. Ustedes saben que tenemos muchos prisioneros políticos en Chile, prisioneros políticos mapuche por la defensa de los últimos territorios que tenemos, ¿no? Y hay que luchar, hay que defender la tierra, porque sin tierra dejamos de ser mapuche, de la Mapu. Entonces, esta es la historia de esta mujer que yo recogí de la historia de la memoria, ¿no? Guay, 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 coltrayeki. Currantu meo, 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 futana, huele, huele, yuñi, molfen. Guacolda brota entre las rocas. Nahuelbuta le entrega su savia. Perennes copihue en la inmensidad del tiempo y del espacio, su cuerpo tejen.
Guay, 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 coltrar. Guay, 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 coltramapu. Guacolda, simiente. Guacolda, tierra. La plenitud de los Andes se vierte en su sangre rebelde. El viento transmite el sonido de las hojas trepando la roca. Es la voz de un indómito pueblo por miles de estrellas protegida. Se multiplica, estalla y la coge la montaña. Guay, 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 coltrasomo. Guacolda, mujer. La montaña cobija en su vientre guerreras naturales, estrategas de la guerra de la tierra mancillada. Brotes de lunas justicieras de su pueblo. Erguida sobre brioso caballo, Guacolda su lanza apunta al Huinca invasor. Veloz como el rayo embiste contra el ejército español. Abre su vientre la montaña, río de rojos copihue en negros cabellos abrazados. Avalancha incontenible en un parto milenario de justicia y libertad. Gracias por el regalo, Royen. Muchas gracias. Caray. Bueno, cuesta volver, ¿no? Cuesta, no mucho. Hay algo que siempre me ha llamado la atención en lo particular y en lo íntimo, que es la luna, ¿no? Y me encontré con un librito ahí de mi amigo Felipe Manrique, que tenía por ahí escondidito. Licanrayén se baña en el lago, la luna sonríe, baja y juega con ella. Licanrayén la persigue riendo, llamándola. Ella se sumerge y juguetona se acerca y se aleja. Los negros cabellos de Licanrayén despiden cristalinas nubes. Una aureola plateada la envuelve, ella persigue a la luna riendo. Esta, juguetona, se acerca y se aleja y la abraza. Licanrayén nada envuelta en círculos plateados. Hermosa, graciosa, generosa, valiente, envuelta en lunas, huele a luna, vestida de luna, florece lunas, impregnada de lunas, canta a su hermana la luna. Este texto se llama La montaña de Licanrayén, que está situada en el Yanquihue o Yanquihue, ¿no es cierto?, territorialmente, y que es un cuento de tradición oral que corresponde a la realidad, ¿no? Sí, mira, ese es un trabajo de investigación. Yo me demoré harto en hacer ese trabajo, me fui para allá y recorrí todo el territorio, porque ahí todo se llama Licanrayén, pero es Licanrayén, el nombre verdadero, Licanrayén, y es una historia real. Ese libro yo lo escribí, que es de la historia de la memoria, fue una historia real, digamos. Esa historia existió, o sea, la Licanrayén existió. Y es una bella historia de amor también, ¿no? Es como, en términos occidentales, sería una ópera ahora. Claro. ¿Cómo juegan esas sustancias de ella con esa sustancia luna, que no podríamos, no deberíamos verla como objetos desde lo occidental, como a bailar con la luna, no, pero es esa sustancia, ese juego de colores, esos azules, el azul también aparece en este texto como sí. una evocación a los sueños. Sí, mira, yo me fui allá y estuve en el lago y se juntó un grupo de artistas, de pintores, escultores. Me invitaron y que yo contara la historia, porque escribí el libro, ¿no? Y yo les dije, bueno, yo voy siempre y cuando el encuentro sea en las márgenes del lago y en una noche de luna llena, porque esa historia sucedió en la luna llena. Ustedes saben de que el guillatún mapuche se hace con las fases de la luna. Hay que esperar la luna, cuando viene la luna. Entonces, esa historia yo recorrí, me eché harto tiempo
A mí me gusta mucho la investigación de la historia de la memoria, qué sé yo. Y nos juntamos esa vez. Ahora lo que yo voy a contar no es invento, ¿no? Ni creación. Es lo que pasó, la realidad. Entonces se juntaron de toda la región ahí, en las márgenes, en una noche de luna llena, ahí en el volcán, ¿no? Frente al volcán. Y bueno, llegó la luna y se detuvo ahí, qué sé yo, nosotros estuvimos ahí. Y bueno, pasamos la noche ahí, esperamos que llegara la luna. ¿Y qué nos decía la luna, no? Y ahí estaba pasando en esa región una cosa bien extraña, y era que eran todos artistas, ¿no? Entonces llegaba gente de afuera, no sé, nadie sabía quién era, y les robaban las pinturas o les destruían a los artistas las pinturas, qué sé yo, y ya varias casas de artistas habían sido saqueadas y nadie sabía quién era, ¿ya? Y por supuesto que normalmente el arte es parte de la libertad del ser humano, ¿no? Porque un pintor que no es libre no puede pintar, no puede crear, igual, ¿no? Entonces, ¿sabe que la mayoría eran artistas plásticos? Había gente que practicaba danza también. Y bueno, la costumbre nuestra es, yo les dije, tiene que ser en noche de luna llena, yo voy, contamos la historia ahí, pero hay que darle ofrendas al lago. Entonces estábamos ahí, parece que se podía tocar el volcán, ¿no? Y en el momento en que la luna se detuvo arriba, en la cumbre del volcán, entonces nosotros hicimos una ceremonia con todos los artistas y le entregamos ofrendas al lago. Y yo pedí de que esa noche nosotros tuviéramos un sueño o apareciera quién era el ladrón que andaba destruyendo, porque a varios amigos le habían destruido toda su obra de arte, ¿ya? Entonces, ¿sabes que esa noche, bueno, estuvimos ahí compartiendo, qué sé yo, casi toda la noche, y nos fuimos a casa a dormir un poco, y en la noche se sintieron pasos. Y yo le dije, me levanté y fui a hablar con ellos. Oye, le dije, la Lica en Rayón nos escuchó, el volcán nos escuchó, el lago nos escuchó. Nosotros creemos en los espíritus de la Madre Tierra, los espíritus que protegen al mundo mapuche. Nosotros creemos en eso. Y sabes tú de que lo empezaron, pasó un tipo, lo empezaron a seguir, hasta que lo encontraron, y era un tipo que tenía mucho dinero, pero que no le gustaba la gente que practicaba el arte, pues, porque tenía otro pensamiento. Y ahí se descubrió en esa noche. Esto es real lo que le estoy contando. Y ustedes pues van para allá y les van a contar lo que pasó. Ay, Eso es real. Sí, que nosotros cuando estamos en peligro vamos y hacemos ofrenda. Si estamos a los pies de un volcán, lo hacemos. ¿Qué misterio o al mar o a la tierra, ¿no? A la Mapu. Rayén, querida, mira, la conversa ha ido muy veloz, el tiempo también nos va apremiando, vamos a extender un poquito esto. Basti, tenemos nuestro cofre que se nos corre un poco por la maravilla de conversación que claro, tenemos. es que el tiempo de un programa no da para recibir a una mujer de 70 años o más, Rayén, ¿me equivoco? Yo tengo 80 años. No, mi amor, mi amor. Entonces sepan disculparnos los tiempos del reloj, los tiempos cibernéticos, y vamos a poner la pregunta que nos llega con David Hassan. Hola, querida Rayén, amigos y amigas. Bueno, para mí fue un placer conocer a Rayén Kulev en el Tume, en un gimnasio donde estaban haciendo una manifestación social. Y coincidí maravillosamente con ella, su poesía y su canto me cautivó profundamente.
escucharla, escuchar su poesía, escuchar relatar, cantar, fue realmente un momento alucinante de mi vida y fue una sorpresa porque estábamos de vacaciones. Así que bueno, primero un abrazo enorme para usted y toda la gente y aprovechar de hacer una pregunta a Rayen y mandarle todos mis saludos y mis cariños. Rayen, ¿qué rol cumple la poesía y el canto en la cultura mapuche? Y la otra pregunta dice así: ¿qué del Kimun mapuche expresa tu poesía? Eso, un beso y un abrazo enorme y ojalá tengamos Rayen para rato. Rayen. Bueno, la verdad es que la poesía mía expresa el sentimiento de la Mapu, el sentimiento de los bosques, de las aguas. Yo soy una defensora de las aguas, de los ríos, de los lagos, de los mares, que están hoy día prisioneros, ¿no? Soy una defensora de nuestra Mapu. Sin la Mapu nosotros no hacemos nada. Entonces la poesía es sembrar semillas libertarias, digamos, en la gente, en la tierra, y que la poesía sea un camino que provoque en mujeres y hombres ese sentimiento de libertad y de defender la Mapu Ñuqui. Bien, es lamentable el tiempo como nos apretó. Nos Basti, apremia, querida. Sí. nos apremia. Pero yo tengo el gusto de haber conocido a Rayen en este programa y de poder decirle a todos los que están siguiendo esta transmisión que Rayen Cuyen tiene su Facebook, aparece abajo, lo vamos a compartir nuevamente. Mira, a ver si aparece, por favor. Porque Rayen tiene prontamente lanzamientos internacionales y todos los que no la conocían, es que yo creo que son poquitos, acá en el territorio Rayen es una autoridad ancestral, es una embajadora, así que tenemos su Facebook para enterarnos de lo que viene y que es pronto, lanzamiento de antología, y la Rayen siempre está en todos los actos, los 8 de marzo, los 11 de septiembre, en todo está, así que estamos recontentos y bueno, nos despedimos como esperando una extensión, que la vida nos permita tener otra oportunidad y otro momento de encuentro. Rayen, estamos honradísimos con tu presencia. Muchas, muchas gracias. Gracias, y yo quiero mandarle a mis hermanos, a los que no puedo tocar, que están prisioneros políticos, un abrazo. Abrazo para todo aquello. Eso. También Anunciamos lo que nos viene, sumamos sí. Y también tenemos que mostrar lo que viene. Los próximos jueves, Anuar, la cartelera, y ya con eso nos vamos despidiendo. Tenemos el jueves 17. Canto que sana y enseña, con nuestra amiga Elisa Avendaño. Ya hemos estado comunicándonos con ella para descubrir su mundo y poder conversar el próximo 17. Y el jueves 24 tenemos Joyas de nuestra tierra con Juan Painecura. Ya nos quedan, ¿no es cierto?, 2 semanitas de nuestro mes de junio. Viene la renovación, viene el Huachipantu. Sí, el Huachipantu. Los mejores deseos para el equipo, para todos, para usted. Gracias por el regalo de venir a compartir con nosotros, Rayen. Y bueno, ya viene el Huachipantu, así que hay que abrazarse. Sí, eso viene sí o sí. Nos despedimos. Sí, un abrazo a todos, Juanjo, a Vicente que nos regaló su video y a todo el equipo técnico. Chiquillos, gracias. Manuel, Gracias. Anuar, Paulita, gracias. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live. Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol.